bienvenidos. Es un gozo muy grande poder compartir con todos ustedes. Este es el tiempo de los nuevos comienzos. Vamos a continuar con este legado de amor. Iniciamos nuevamente con esta continuidad, este hilo conductor que venimos hablando, procesos de gloria. Con este legado de amor, estamos impartiendo, se está impartiendo, por ejemplo, la fe no se hereda, la fe se transmite. Entonces, estamos transmitiendo la realidad, la verdad. Estuvimos hablando el anterior domingo sobre el fruto. ¿Por qué se conoce un árbol? Jesús habló que nos conocerán por el fruto que expresemos. Por el fruto se conoce el árbol. Eso lo vamos a ir viendo, pero queremos iniciar, como siempre, con la vida. ¿Qué perdió el hombre en el Edén? La vida del Espíritu, la vida de Dios. Eso perdió el hombre en el Edén. ¿Y cuál fue el propósito para el cual Jesucristo vino? Para devolver, para recuperar lo que se había perdido. En esa vida, ¿qué se había perdido? La imagen, la semejanza, el carácter de Dios, la gloria de Dios. Entonces Cristo vino a restaurar, a recuperar lo que se había perdido. No restaurar, porque restaurar es en lo viejo arreglarlo, y esto jamás. Esto es una nueva vida. Es una nueva vida. Entonces, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Cristo. Una vida abundante se experimenta aquí con la ayuda de dos poderes. El primero, el Espíritu Santo de Dios. Y el segundo poder, aunque usted no lo crea, es su libre albedrío. Esto me lo enseñó el Señor hace 10 años, yendo a un retiro en Casa Campo. Me tocaba compartir algo del poder. Y el Señor me habló. El otro poder es tu libre albedrío, porque está todo el despliegue de esta vida poderosa. Pero si tú no decides, dejas a Dios con los brazos cruzados. Porque en este nuevo pacto, y en el primero también, con el primer hombre, Dios no tiene ni esclavos ni robots. Y a Dios no le gusta la manipulación. Fíjese que Dios nos hizo libres, su naturaleza, la naturaleza del hombre que creó, le dio libertad para que él pueda decidir. Y decidió mal, desobedeció a Dios. Y la consecuencia vino para toda la raza humana, que nace físicamente viva pero espiritualmente muerta. Entonces el plan glorioso de Dios, el propósito fue recuperar lo que se había perdido. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero experimentar esta clase de vida, vamos a hacer una vida diferente, una clase de vida de otra especie, tiene que ver con tu decisión a cada día. Entonces el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Diga renacer. Aquí hay algo muy importante en el nuevo nacimiento. Es muy importante. ¿Sabe por qué? La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra en el vocablo griego para criatura es kainos, que significa una naturaleza diferente.
Y ahí nosotros podemos confundir con neos, otra palabra también para nuevo. El griego tiene muchos verbos para una sola palabra, pero diferentes significados. Kainos es una naturaleza espiritual, divina, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Espíritu. Neos es, por ejemplo, ¿qué le dicen a los bebés cuando recién nacen? Neonatos, ¿no ve? ¿Por qué? Es una novedad, pero viene de un linaje ya del padre, de los abuelos. Es un linaje conocido que va de generación en generación, pero el que nace del Espíritu, su linaje es del Espíritu. Su linaje es la nueva naturaleza, esa naturaleza que vence en todas las cosas, esa naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Entonces nos hizo renacer para una esperanza viva. Oiga, cuando tenemos a Cristo y hemos nacido de nuevo, no podemos estar por las circunstancias externas desanimados, desalentados. No, es que ahora estoy en depresión, pasando por una situación. Todo eso que nos pasa y que pasamos tiene propósito. ¿Sabe para qué? Para desalojar la influencia del viejo hombre, de esa vieja vida en nosotros. Entonces, muy importante poder entenderlo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí también en el griego la palabra esperanza es algo, una expectativa ferviente, poderosa, una expectativa centrada en una certeza, en una seguridad. No es como la esperanza del mundo, vacía. Y lo dice la palabra, que antes de Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, el Dios de toda esperanza nos ha llenado de paz y gozo en el creer para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra vida hoy. No la maneja lo externo, sino la realidad interna que ha renovado nuestra mente, que ha sido entendida. Por eso es que hablamos tanto de entender. El mayor dilema de la humanidad es entender sin poseer. Y de la iglesia también. No entendemos la vida que portamos y por eso vivimos como vivimos. El propósito que no es conocido, su abuso será inevitable. Qué importante, amados, es entender lo que nos pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estábamos muertos y hemos resucitado. ¿Para vivir cómo? No para vivir como antes, para vivir para aquel que murió y resucitó para darnos esta nueva vida, esta vida poderosa. Entonces, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta resurrección es muy importante entenderla, porque si no haya resucitado, sus huesitos estarían como los de Confucio, los de Buda, los de todas las religiones que la gente que ignora la verdad adora. Y comienzan a hacer prácticas en sus propias fuerzas para lograr tener algún éxtasis. Pero ¿sabe quién te da el éxtasis? Los demonios. No es Dios. El misticismo, esa religión que se ufanaba de conocer a Dios, pero su vida y sus prácticas
eran totalmente incoherentes a la verdad que profesaban. Y dice que tomaban mucho vino, porque creían que mientras más borrachos estaban, se acercaban más a la divinidad de sus dioses. Cuando hay algún aditivo que tú tienes que hacer para experimentar el poder de Dios, eso es religión, eso es secta. El poder de Dios se manifiesta libremente a través de un corazón humilde que le cree, que lo ama y que le obedece. Entonces, seguimos. ¿Cómo Dios preserva la vida de Cristo en nosotros? Por la fe. Pero vamos a ver la fe que no todo el mundo conoce. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe no es una herramienta que podamos prescindir de ella o que solamente la usemos cuando la necesitemos. No, no, no. El justo vive por la fe. La fe es la vida del justo. La fe es la vida del justo. Ah, no, es que yo tengo fe cuando la cosa va mal. No, la fe está en la naturaleza nueva que se nos entregó, porque el autor y desarrollador de esa fe es Cristo, es el verbo, es la acción de la palabra. Entonces, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hablamos, haciendo una analogía el anterior domingo, que el alma tiene 3 arterias principales: la mente, las emociones o sentimientos y la voluntad. Y cuando estas arterias están obstruidas con una información solo acerca de Cristo, pero no hay un conocimiento, ese conocimiento no gnosis, sino ginosco, ese conocimiento íntimo de Dios, vamos a expresar los paradigmas que orientan la conducta. ¿Y cuáles son? Lo viejo, generalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros vivimos por la fe. Por la fe. La fe es por gracia, pero la salvación, diré, es por gracia, pero se recibe por la fe. Es una naturaleza que se expresa, pero una decisión que se activa en el creer. La fe, vamos a ver más adelante, es la sustancia del reino, es Cristo en nosotros. Pero el creer es un verbo. Tú decides creer. Yo no puedo decir fe, yo fe, tú fe, el fe. Sustantivo, sustancia. La fe es un verbo. Yo creo y tú crees. ¿Cómo preserva Dios la vida de Cristo en nosotros? Mucha gente confunde el temor de Dios con el miedo a Dios. El temor de Dios es una naturaleza en nosotros. Es esa naturaleza que se vio evidenciada en Cristo. Esa naturaleza que hace la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Él cuando estaba, después de hablar con la mujer samaritana? Al mediodía, semejante sol y calor, sus discípulos le trajeron de comer, le trajeron comida. Pero ¿cuál fue la respuesta de Él? Porque este Dios maravilloso siempre les estaba enseñando. Y les dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Fíjese, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y esa es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza de Cristo, que está de acuerdo, alineada a lo que dice Dios. Entonces,
no es miedo a Dios, porque Dios es amor y el amor echa fuera el miedo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el miedo lleva en sí castigo, pero el temor de Dios es una naturaleza que nos inhibe de pecar, que nos aparta del mal. Por eso vimos en el retiro y el domingo pasado sobre bienaventurado el varón que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienaventurado el hombre que tiene un temor reverente. ¿Sabe qué sucede en ese temor reverente? Dios nos libra de otros temores. Dios nos libra de deseos descontrolados. Dios nos aparta del mal, nos inhibe de pecar. Entonces, el temor de Dios es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y aquí en Jeremías, introduciendo el Señor a ese pacto eterno que es desde siempre, pero que ahora después de la cruz es el nuevo pacto, la verdad presente, dice el profeta Jeremías, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Quién es el que pone? Es la naturaleza de Dios, operada a través de la nueva creación. Pondré mi temor en el corazón de ellos y no para que no se aparten de mí. Ese es el propósito del amor de Dios, de su temor en nosotros, para que no nos apartemos de Él. Y aquí, para aclararlo más, el apóstol Pablo está diciendo que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, habla, Abba, Padre. Y es más, Hebreos 2 dice que los hijos, nosotros participamos de la carne y la sangre, pero Cristo participó de lo mismo para destruir al que nos tenía en un temor de esclavitud, en una servidumbre de esclavitud, en una servidumbre de temor todo el tiempo, para destruir por medio de la muerte la esclavitud de temor que había en nuestras vidas. Entonces, la nueva naturaleza no tiene miedo, tiene temor reverente a Dios y eso preserva la vida en nosotros. La fe preserva la vida en nosotros. El temor de Dios preserva la vida del Hijo en nosotros. ¿Cómo preserva la vida de Cristo en nosotros? Estamos recapitulando del anterior domingo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí mi primer título que le había puesto, la fe que obra por el fruto del Espíritu expresado en nuestras vidas. ¿Por qué es importante entender el fruto? Porque es parte de la naturaleza que hemos recibido. Así que a Dios no le interesa la circuncisión o la incircuncisión, eso está en la religión. El apóstol Pablo no era de la religión, era antes de la religión judaica, hasta que se convirtió. Y no, acá mucho religión evangélica, religión cristiana, no, nosotros somos hijos de Dios. No tenemos una religión, tenemos una vida
que se expresa a través del fruto. Y la primera característica del fruto de esta vida en Gálatas 5 es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué nos van a conocer por los frutos y no por las obras? Porque las obras pueden tener intenciones del corazón, pero el fruto es la expresión de una naturaleza pura. Dios conoce las intenciones del corazón y la palabra nos muestra, al separar el alma del espíritu, las intenciones de nuestros corazones. Entonces, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuvieras todos los conocimientos acerca de Cristo, pero no expresaras el fruto de ese conocimiento íntimo, no estamos bien. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? ¿Cómo es que opera el amor? Tú no puedes amar a alguien que no conoces. No puedes confiar en alguien que no conoces. El amor es una naturaleza en nosotros, pero se va activando a medida que tenemos comunión y recibimos la palabra de Dios. ¿Usted sabe cómo germina una semillita? El cascarón de la semilla es muy duro. Estuve viendo. Hay semillas con cascarones blandos y otros duros. Pero yo era de cascarón duro. ¿Y usted? ¿Y sabe qué? Dice que la recepción, el recibir el agua, se llama imbibición. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está dentro de la semilla es el embrión, la semilla. Y ese embrión, al ir recibiendo el nutriente, el agua, se va desarrollando. Se va desarrollando. ¿Y sabe qué pasa? La semilla se rompe. La cáscara se rompe. Y ahí comienza a salir la radícula, que es la raíz. Y esa raíz comienza a afianzarse en la tierra, a echar para abajo fundamento firme para que ese árbol, para que ese tronco pueda crecer saludable. Y después de eso sale la plúmula, que es el tallo y las hojas. Y después dan el fruto. Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra de verdad, la comunión con Dios de verdad. Buscar al Señor no para que me arregle mis problemas, porque Él es bueno siempre. Y lo que permite tiene otro propósito, que lo conozcamos verdaderamente. Y una vez suceda lo que Dios quiere, vas a tener mucho más de lo que has pedido o entendido. Porque lo dice Efesios 3, 19 y 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que has pedido o entendido, según el poder que actúa en nosotros, en vosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? La vida del Hijo. Pero también esa vida del Hijo a esa vida del Hijo, mejor dicho, se le debería acompañar el otro poder, el libre albedrío, el decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, ¿y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? Nada soy. Amados, el que ama, muere. El amor es morir, lo vimos el anterior domingo y en el retiro.
El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor no hace nada indebido. ¿Sabe qué? Hay iglesias que mucho hablan de la ley, de cumplir los mandamientos. Pero el que ama cumple la ley. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no puedo decir que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano que veo. Eso es religión. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto aparece en tu vida? El amor. La nueva vida se expresa por el fruto. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede. Aquí nos está hablando de dos naturalezas y de dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida que estaban al principio. La decisión de un hombre estableció la naturaleza que se alimenta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tienen mucho conocimiento estas personas acerca de Cristo, pero tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es oír acerca de Él. Job pasó un tiempo muy difícil hasta que comprendió y dijo, yo sé que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento sin consejo? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque de oídas te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y en ceniza. Hay un libro muy bueno para leer de un psiquiatra español, Enrique, no me acuerdo muy bien el apellido, pero se llama El perfil del hombre like. Bueno sería leerlo. Entonces, la vieja naturaleza no puede dar el fruto del Espíritu, porque no puede. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8. No puede sujetarse a Dios, porque no puede. Es una naturaleza de oscuridad, débil. Entonces, pero la naturaleza del Espíritu, su diseño es la dependencia, porque lo hemos visto en el ejemplo, en el pionero, en el protón, en el que nos abrió el camino, en el precursor, que nos abrió justamente el camino. ¿Por qué? Porque dependía de Dios y vino para hacer su voluntad y la hizo. Y por eso hoy podemos estar aquí reunidos como el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza en el vocablo griego es upostasis,
que significa sustancia. La fe, mis amados, es Cristo. Él es la sustancia del reino. Él está en nosotros. La fe es Cristo. ¿Por qué? Porque Él no tiene fe. Él es el autor de la fe. Es diferente. ¿Sí o no? Entonces, la fe es la vida del justo. El justo vive por la fe. Pero aquí ya entramos en materia de lo que quiero hablar hoy. La fe y la obediencia van juntas. ¿Por qué? Porque así como el corazón y los pulmones trabajan para mantener la vida del cuerpo saludable, así la fe y la obediencia para mantener nuestra alma saludable. Trabajan juntas, no pueden ir separadas. El corazón bombea y los pulmones ponen el oxígeno en todas las células para que esa sangre que va fluyendo se oxigene y tengamos vida. ¿Qué pasa si uno de los dos órganos deja de funcionar? Morimos. De igual manera, ¿qué pasa cuando nuestra fe se quedó enana, se quedó inmadura, solamente para pedir? Deme, 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 pero no para dar. La fe que Dios quiere en su pueblo es una fe que pueda contar con su pueblo. Es esa fe donde Dios pide y el pueblo da, responde. No estoy hablando de dinero, lo vamos a ir viendo. Entonces la fe y la obediencia son para nuestras almas lo que el corazón y los pulmones son para nuestros cuerpos. Necesitamos la expresión de ambas para expresar el fruto de la nueva vida. Y aquí vamos a ver Hebreos 11, es una recopilación de testimonios de fe, unos testimonios muy poderosos. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estos antiguos, muchos de ellos vivieron antes del pacto de Moisés, antes del pacto de la ley. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo es que caminaban estos antiguos? Lo vamos a ver más adelante. Pero la fe no es solamente para pedir. La fe es para dar cuando Dios pide. A veces Dios nos habla cosas locas. ¿Qué irán a decir de mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y estamos cuestionando a Dios, al que sabe todas las cosas. Dios le habló algo loco a Noé. En ese tiempo no había llovido, no había caído agua del cielo. La tierra era como un invernadero que subía el vapor y todo era muy bien acondicionado. Nunca había llovido. Y Dios le habló a Noé y le dijo: levántate, me vas a hacer un arca para que tu casa se salve, porque va a llover sobre la tierra. ¿Qué es eso?, le preguntó Noé. Va a caer agua de arriba. Así que edifica el arca. Y este hombre le creyó a Dios. ¿Y sabe qué? Fue coherente con lo que predicaba y con lo que hacía. Fue coherente con sus palabras y sus acciones. 120 años, la paciencia de Dios, dice Pedro, tardó para que toda esa generación pueda salvarse, porque el arca es una figura del Señor Jesucristo. Y esa es la paciencia que tiene Dios con todos nosotros. Hoy estamos aquí
por la paciencia de Dios, por la gracia de Dios y porque alguien decidió morir para que otro viva. Entonces, Noé fue consecuente. Su fe le obedeció a Dios. Y mire lo que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cómo preparó el arca? Con temor, respeto a Dios de lo que Dios le decía. Dios me dijo. Pero ahora, Dios me dijo, y sucede que lo que te dijo no era Dios, eran nuestras emociones. A mí me ha pasado. Por eso tengo temor y temblor para decir, Dios me dijo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe verdadera obedece lo que Dios pide. Aquí Dios llama a Abraham. Abraham era Abraham primero, ¿no? Y una transición de Abraham a Abraham. Fue un proceso. Fue un proceso después de que fue circuncidado. La circuncisión, ¿de qué nos habla? De cortar, de romper con lo viejo, de morir. Le cambió el nombre. Aquí, por la fe, Abraham siendo llamado, desobedeció. ¿Qué dice? O Abraham siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es una fe de obediencia, mis amados. Abraham estaba muy feliz en Ur de los Caldeos. Era una nación muy próspera, era un puerto. Pero es que no se trata de cómo me siento, se trata de darle a Dios lo que Dios pide. Y salió. Y de ahí algo poderoso salió. Un pueblo como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Pero ¿sabe cómo salió ese pueblo? De la imposibilidad. Es que todo lo que Dios hace no es lo que tú puedas hacer. Nuestra fe no está en lo que yo pueda hacer, porque si no, no es fe. Abraham de 100 años y la mujer de 90 y estéril. Pero Dios, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te habla, cuando Dios te llama, para mí basta. Se acabó las lagrimitas cuando Dios me mostró algo. Se acabó la depresión, el pesar, Dios me mostró. Entonces, Abraham, por la fe, obedeció a Dios, lo que Dios pidió. Y se fue por un camino desconocido. Pero ¿sabe qué? El camino no andado por donde nos lleva Dios va a operar en nosotros una dependencia. ¿Y sabe qué más? Adoración al Dios vivo y poderoso. Abraham en cada estación, en cada que llegaba a un lugar, levantaba un altar de adoración. 3 tiempos, vamos a ver 3 tiempos de la historia bíblica, de cómo caminaron los antiguos, de cómo caminaron los que estuvieron en el centro de la Biblia y cómo caminan los que están después de la cruz. Todos estos estuvieron antes de la cruz. Antes de la cruz caminaron por la fe ¿en qué? En una promesa. Después de que Adán desobedeció a Dios y antes de sacarlos
del huerto del Edén, antes de sacarlos del huerto del Edén, Dios sacrificó un corderito y vistió a Adán y a Eva, su esposa, con la piel de los corderitos, figurando, mostrando, haciendo una analogía del sacrificio glorioso de la cruz. Y ahí les lanzó una promesa. Podemos decir, y lo digo a título personal, ¿no?, que la primer buena noticia que recibió el hombre en su condición caída fue el Evangelio. Porque Evangelio es buena noticia. ¿De qué? A la serpiente, como comenzaron a deslindar responsabilidades. La mujer que me diste me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Y como no había más quien, entonces la serpiente, Dios le habló y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es calcañar? Es el talón. Satanás no puede entrar a tu vida, no puede hacerte algo, destruirte, a menos que tú le des espacio, pero tampoco puede entrar. Lo que puede hacer es molestar tu caminar, engañándote, oscureciendo tu mente por la desobediencia, por querer vivir a tu capricho, a tu voluntad. Entonces, pero este es el Evangelio, la simiente de la mujer, el Hijo de Dios, que siendo Dios no le importó despojarse de su divinidad y se hizo hombre y vino con un propósito: morir. Pero ha podido ser diferente, dicen muchos, y yo también decía. Si era el Hijo de Dios, tenía el poder, un pisotón y listo. Pero en el reino no es así. El evangelio del reino no es de motivación, no es haga esto y le va a ir bien. El evangelio del reino es de compromiso con una causa poderosa que tiene que ver con la muerte. Lo vamos a ver al final. Entonces, la gráfica que Dios hizo del evangelio, de la obra de la cruz, y les ministró y les enseñó de tal manera a Adán y a Eva, que después, ¿qué pasó? Veamos. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, conoció ginosco, conocer íntimamente, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amados, y ahí comenzó una travesía de los antiguos que comenzaron a caminar como en comunión con Dios, amando a Dios y obedeciendo lo que Dios les decía. Y Dios, que es bueno, ya no habitaba en ellos, ni su espíritu tampoco, pero los visitaba y levantaba hombres y mujeres para que sean los portavoces del cielo. Y todas las profecías se enfocaban en una sola cosa: en lo que iba a suceder y en el que iba a venir el Señor Jesucristo. Por la fe caminaron en obediencia. Aquí nosotros vemos que nuestra fe tiene que migrar de solo lo que yo quiero a lo que Él quiere, de mi voluntad a la voluntad de Dios.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Oiga, ¿está mintiendo Moisés, el que escribió Génesis? ¿Acaso no tenía un hijo primero llamado Ismael? Lo que pasa es que en el reino no se cuentan las obras de la carne, solamente el fruto del Espíritu. ¿Me entienden, amados? Por eso es que no está, por eso es que Dios no lo nombra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Qué peligroso es poner como ídolos aquello que Dios nos da. Todo tiene que tener su lugar en nuestro corazón para que Cristo sea el todo en todos. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre una de los montes que yo te diré. ¿Qué pasó? No dijo, ¿qué Dios más terrible? Lo voy a pensar, que me dé una señal. Nuestra fe a veces pide señales. Y está bien cuando estamos comenzando, pero después, amados, de 10 años, de 20 años, obedezcamos a Dios a la primera, porque lo que Dios te pide no es para bien de Él, es para tu propio bien y para tu familia, para que ese legado de amor y de fe pueda ser transmitido, no solo con palabras, sino también con el ejemplo. Entonces Abraham dice que se levantó muy de mañana y arregló su asno y habló con sus empleados y despertó a su hijito, a su hijo Isaac. Llevó la leña, el cuchillo y todo para el holocausto. Caminaron 3 días. Y uno dice, ¿por qué tanto? ¿Sabe por qué? Lo que Dios permite en la espera es muy importante. Porque en ese tiempo de espera suceden 2 cosas. O te desanimas y te volves para atrás, o tu fe y tu amor, pasión por Dios se afirma y vas con seguridad. Porque ¿qué pasó cuando llegó al monte Moriah? Dijo a los empleados, esperen aquí. El muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Sabe por qué? Porque en el proyecto, en el proceso, diré, de su caminar, ese camino no andado. Aprendió a conocer a Dios. Y dice Hebreos 11, pensando él que era poderoso para levantar aún de los muertos a su hijo Isaac. Amados, es que esa tiene que ser nuestra fe cuando Dios te pide. La obediencia de la fe de Abraham le reveló la cruz, le reveló a Cristo. A mí me emociona mucho esto, porque la obediencia a Dios va a ensanchar la naturaleza de Cristo en nosotros. Ese cascarón duro que tenemos de dudas, de miedo, de incredulidad, se va a romper y esa naturaleza se va a expandir, va a comenzar a manifestarse y tiene la revelación de la cruz. Dice, Jesús estaba hablándoles a esa generación que vio la promesa y no creyó. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices el que guarda mi palabra. Amados, esto estaba muy central en la vida de Jesús, la obediencia a la palabra de Dios.
Comenzaron los telefonitos, están con hambre. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. ¿Por qué no le conocían a Dios? ¿Por qué tenían nombre de que vivían y estaban muertos en una religión, poniendo cargas pesadas en otros que ni ellos las podían llevar? Porque nunca aceptaron la voluntad de Dios, que era Cristo. Nunca le obedecieron. ¿Qué dice Jesús? Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. ¿Y por qué? Guardo su palabra. ¿Qué hablamos el anterior domingo? El que conoce, obedece. El que obedece, conoce a Dios. El que ama a Dios, obedece. Yo le conozco, guardo su palabra. Le obedecía. Su voluntad, su comida era hacer la voluntad del Padre. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Qué día? El día de la muerte, el día de la crucifixión. Abraham lo vio porque le estaba pidiendo una figura que pueda revelar la importancia de la obra de la cruz. Dice que cuando Abraham estaba por meter el cuchillo a su hijo, el cielo se paró y Dios le habló y le dijo, alto, detente ahí, no hagas daño al muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me has rehusado a tu hijo, a tu único, a quien amas. Por lo tanto, tu descendencia, ¿de qué estamos hablando? Legado de amor. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y la simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo, lo dice Gálatas 3. Cristo. Por eso, mis amados, no nos dejemos engañar por la religión. La naturaleza nueva que tienes no tiene maldiciones, no necesita sanidad interior en su corazón. Lo que necesita es entender, creer y morir. No tiene un currículum. Mi padre fue así, mi madre. No. Cuando vivimos por eso, estamos negando la eficacia contundente de la obra de la cruz. Esto es una nueva creación, nueva no por tiempo, sino por naturaleza. No necesita aditivos. Lo único que necesita es fe, obediencia y muerte al yo. Para que esa naturaleza, esa vida comience a expandirse en nosotros y a expresarse. Vio mi día. Dice que cuando levantó el cuchillo, vio un carnero trabado en un zarzal. Ese carnero, ¿qué simbolizaba? El sustituto, el sacrificio vicario, el que nos iba a sustituir en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros necesitábamos, teníamos que estar en esa cruz. Era la ley. Pero Cristo nos sustituyó. Los antiguos caminaron en mente con esa promesa, esperando al que iba a venir. No se desenfocaron. ¿Y saben qué? Sabían que la simiente estaba
en ellos, la simiente del que iba a venir. ¿Y qué hacían? Toda su vida era para proteger la línea, el linaje del que iba a venir. Esto es apasionante entenderlo. Por eso, amados, la línea, el linaje que está en ti va a ser transmitido a tus generaciones por tu fe, por tu obediencia. José, su historia es tremenda. Sus hermanos malvados le tuvieron envidia, lo vendieron como esclavo. Pasó injusticias terribles, pero nunca se quejó. Nunca dijo, ¿y Dios por qué? Porque Dios dice, era esclavo, pero un esclavo próspero, un esclavo administrador. Lo ponían al administrar la casa de su amo y Dios estaba con él. En la cárcel era administrador de la cárcel porque Dios estaba con él. Y cuando fue levantado como el segundo hombre más importante de Egipto, todas las naciones estaban muriendo de hambre. Vinieron los hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta? Me hicieron, ahora sí que me las pagan. No, la vida de Dios en nosotros no toma revancha, no es vengativa. Ama y bendice al que nos hace mal. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. Mire, cuidando sus emociones de los malvados. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta generación preservó el linaje de la vida del que iba a venir y por el cual caminaban. Ahora vemos la generación que vio la promesa, pero no creyeron. Dice, a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o de sangre, sino de Dios. Ahí radica nuestra victoria, en esa naturaleza nueva que portamos. Esa naturaleza vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Qué fe? La fe que obedece a Dios porque le cree. Aquí siempre en nuestras vidas vamos a ver dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Vamos a comenzar por los que creen, los que se mantuvieron firmes en la palabra, en la promesa que Dios había venido hablando en cada generación. Fíjense lo importante del legado, amados. Ese legado fue transmitido de una verdad de lo que iba a suceder. Y movido por el Espíritu, está hablando de Simeón, un varón de 84 años, casi al final de su vida, pero firme en quien esperaba. Y dice que el Espíritu le había hablado, que no iba a morir hasta que sus ojos vean al Salvador. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué maravilloso es. Aquí hay otro, pero ya no tengo tiempo. Hay otro contenido muy poderoso. El que ve a Dios muere. En el Antiguo Testamento decían, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Pero hoy, en este nuevo es de la misma manera. No muere físicamente, pero muere a su yo, muere a su antigua manera de vivir porque lo ha visto y porque lo ha conocido. Ahora, usted y yo somos felices. ¿Por qué?
porque somos la generación después de la cruz. La tumba está vacía. Jesús ha resucitado. Pero la tumba de Confucio, sus harinas, seguramente sus huesos están. Del otro, del otro, del otro. Están. Porque no son Dios. Nosotros seguimos, nosotros permanecemos en un Dios vivo que no se quedó muerto, resucitó y ahora vive dentro de ti y se expresa a través de ti. Ese es el desafío. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tetelestai, hecho está, la deuda está pagada. Tú vives ya no esperando una promesa. Tú vives en una obra consumada, en lo que ya sucedió. Ellos caminaban en pos de lo que iba a suceder. Tú permaneces firme en lo que ya sucedió. Si hay alguna enfermedad, no me desanimo. Me dieron algún diagnóstico difícil, no me desanimo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que ya sucedió. Él se llevó las enfermedades en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos. ¿Qué tiempo? Fuimos nosotros curados. Esa es la verdad. Y aquí nos los aclara más el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Otra vez por medio de nosotros, porque tu libre albedrío es importante, la renovación de tu mente es importante, porque de acuerdo a lo que conozcas, a lo que sepas de Dios, vas a tomar decisiones. ¿Por qué tomamos decisiones tan terribles, que traen consecuencias tan amargas? Por ignorar la verdad, porque nuestra mente anda en el conocimiento del sistema del mundo. Pero hoy dice Dios, no te conformes, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Terminando. La paciencia, por favor. El fruto de la paciencia se activa. Aquí, la fe en todo tiempo nos desafía no solo a creer, sino a obedecer para manifestar el fruto de la nueva vida. Amados, ¿por qué? El alma gobernada por el nuevo hombre expresa el fruto del Espíritu, pero así también el alma gobernada por el viejo hombre manifiesta las obras de la carne. Esto lo vemos en Gálatas, esto es una realidad. Y aquí comenzamos por lo bueno primero, por lo del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y tenía otra lámina, pero ya era mucho. Y manifiestas son las obras de la carne, dice más abajo. ¿Cuáles son? Pleitos, celos, contiendas, hechicerías, brujerías, maledicencias, orgías, borracheras. Sobre estas cosas les amonesto, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque el que practica estas cosas no heredará el reino. El reino aquí lo podemos disfrutar. La salvación está dada, pero a veces nos conformamos a pasar raspando. No, disfrute aquí, disfrutemos la vida aquí. No, perdón. ¿Qué pide Cristo? A veces la gente dice, no, estar en Cristo es terrible, te va a pedir tu matrimonio, te va a pedir tu dinero. No, Dios no te pide plata, no te pide lo que haces o dejas de hacer, no te pide eso. ¿Qué te pide Dios? Tu vida.
Y podemos decir que Dios más egocéntrico, pedir nuestra vida. Pero ¿qué vida te pide? La vieja, la fallada, la que manifiesta las obras de la carne, la que manifiesta un carácter feo, un carácter de incertidumbre, de dudas, de temores, de peleas y contiendas, de orgullo. Y ya sabemos que todo eso es la manifestación del ego, del amor propio, del yo. Entonces Jesús dijo a la gente, estaba diciéndoles a sus discípulos, el Hijo del Hombre vino a morir, va a padecer y el tercer día resucitará. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo pues? No permitas que eso te acontezca. Y Jesús firme y categórico con lo que no es verdad, con las emociones, les dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahí comenzó a decirles, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Hemos malinterpretado esto. La cruz es mi marido, la cruz es mi hijo rebelde, la cruz es, no, la cruz era el instrumento de muerte para los maleantes. Y el Hijo de Dios se hizo pecado y murió como un asesino, como lo peor, en una cruz. La cruz es el instrumento de muerte para nosotros hoy. Cada que nuestro ego está en gobierno, podemos rendirnos a la cruz y decir, Señor, yo decido. Ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. ¿Cuál es la fe del Hijo? La fe que hace la voluntad de Dios. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué vida? La vida del Hijo, la vida nueva, que está muchas veces con un cascarón muy duro, que no quiere rendirse. La última diapositiva. Perdón, la penúltima. ¿Qué nos dio Cristo? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Por eso es necesaria el agua para la semilla, la palabra, la comunión, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí, participante significa koinonos, que significa de la misma esencia de Dios. Y nos vamos al último para... Esto me lo dio a las 9 y tanto de la mañana el Señor. Ahí perdí tiempo porque tuve que ir a mi computadora, encenderla, hacer la diapositiva y enviarla a Heber, buscar la imagen y que acomode. Pero es muy importante, así que por favor presten atención. Me lo dio de último momento. Sé que es importante. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, fue la palabra que me vino a mi corazón, subió a mi mente. Aquí está hablando de una viuda, una mujer, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Si estás orando, permanece. Sigue confiando, sigue creyendo, no te desanimes, porque tu Padre es Dios. Pero lo que pedimos son cosas temporales para este tiempo. Pero la fe que Dios quiere establecer en nosotros es una fe eterna. Esa fe que se va a transmitir de generación en generación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No esa fe que pide, esa fe que da lo que Dios le pide. Amados, estamos en últimos tiempos. Necesitamos enfocar nuestra mente y nuestro corazón para vivir de acuerdo a lo que Dios pide, a su voluntad. ¿Qué te pide Dios? Tu vida.